20:17, dice así: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día en que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Con la ayuda del Señor, hermanos, quiero en esta oportunidad tomar estos consejos de Dios a través del apóstol Pablo, especialmente para la generación de hombres y mujeres que estoy más que seguro que Dios va a levantar con grandes propósitos. Estoy hablando no solamente de líderes, sino verdaderos siervos y siervas de Dios, que harán sacudir las puertas del infierno. Como Jesús lo dijo, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, hablando de la iglesia. La iglesia, cuando aprende a caminar dentro de los parámetros de la palabra de Dios, se convierte en un ejército potente para poder derribar toda fortaleza espiritual y para que las almas que están a merced de Satanás puedan venir a los pies de Cristo. Vemos aquí al apóstol Pablo, ya en su ruta final, en su vida y ministerio. Se despide de todos aquellos discípulos, de aquellos líderes, aquellos hombres que habían sido enseñados por Pablo y que habían sido colocados en distintas áreas de servicio. Ahora él pide que estén con él ahí en Mileto para poderles dar el consejo oportuno. En aquel entonces se acostumbraba, era parte de la costumbre no solamente de los griegos, sino también de los romanos, cuando alguien, especialmente filósofos, padres o algunos hombres que habían sido muy significantes en medio de la sociedad, tenían que dar algunas palabras a esa reunión, ya sea familiar, a nivel también de estudiantes o de otra naturaleza. A esa reunión se le conocía con el nombre de testamentos. Es decir, porque eran las últimas palabras que iban a dejar como un testamento de sabiduría para los oyentes. Ahora Pablo aquí da 3 consejos importantes. Y estos consejos debemos nosotros abrazarlos, porque ahora nos ha tocado a nosotros en la recta final, antes que Cristo venga. El primer consejo que le da el apóstol Pablo a esta generación de líderes es que la voluntad de Dios debe ser lo primero en un líder. Lo primero que tiene que haber en un líder, verdadero siervo y sierva de Dios, es que la voluntad sea hecha. Por eso de tal manera Pablo dice aquí: yo ligado en espíritu voy a Jerusalén. ¿Qué es lo que lo obligaba a Pablo, sabiendo que había mucho riesgo y peligro en Jerusalén? Era sencillamente el hacer la voluntad de Dios. ¿Cuán importante es darle muerte a nuestra voluntad? Nuestra voluntad es frágil, nuestra voluntad retrocede, nuestra voluntad no tiene capacidad de avance cuando tiene desafíos más grandes que la capacidad humana. Pero cuando se ha decidido dar muerte a la voluntad personal y aceptamos la voluntad de Dios, entonces la voluntad de Dios tiene una capacidad de sobreponernos ante toda dificultad y seguir adelante a pesar de todo. Es por eso que una de las características que vemos cuando un siervo, un líder, abraza la voluntad de Dios, lo llena de una pasión irrenunciable.
no le permite renunciar en el camino del proyecto, aunque haya decidido hacerlo. Vemos el caso del profeta Jeremías, que él en un momento dado, él dijo, ya no seguiré predicando, porque cada vez que predico más problemas tengo. Ya no voy a seguir en el ministerio, pero dice la Escritura que aunque él quiso, no pudo renunciar porque había un fuego en su interior. Cuando una persona obedece a la voluntad de Dios, entonces lo llena de una pasión, de una fortaleza superior a la voluntad humana. Aunque existan lágrimas, como lo dice aquí el apóstol Pablo en el versículo 19, sirviendo al Señor, dice, con toda humildad y con muchas lágrimas. Cuando hay pasión se vencen las lágrimas, el dolor, el sufrimiento, la traición, se puede vencer este tipo de heridas que hay en el corazón. Cuando alguien está apasionado por la voluntad de Dios, aunque exista incertidumbre, sigue adelante y tribulaciones. Por eso dice, y pruebas me han venido por las acechanzas de los judíos. La incertidumbre, ¿qué es lo que va a suceder? Las tribulaciones se vencen por cuanto la voluntad de Dios es primaria en esa alma. Pero también cuando alguien está apasionado por la voluntad de Dios, tiene la disposición de morir a sus propias conveniencias personales. Es totalmente correcto, sabio, glorioso, aunque no lo queremos aceptar, es las palabras de Jesús cuando dijo, si el grano de trigo no cae en tierra, en otras palabras, si no renuncia a su voluntad, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El poder aceptar la voluntad de Dios de tal manera que nos puede llevar a un punto de morir a nuestros propios deseos hoy en día. Por no querer morir a nuestra voluntad, ¿qué es lo que acontece? Se dan los frutos de las envidias, los celos, las amenazas, la violencia, se da un montón de problemas, sencillamente porque no hemos querido renunciar a lo que yo quiero hacer. El Señor Jesucristo por eso dijo, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El culto a la personalidad es lo que hoy en día se da. Cada quien quiere ser famoso en el aula de clase, cada quien quiere ser famoso en el área donde está sirviendo, trabajando, estudiando. Cada uno quiere aplauso, cada uno quiere ese tipo de cosas. Sin embargo, si alguien llega a morir a esa pretensión de decir a la gloria del hombre, a la opinión pública, ¿qué importa lo que diga la gente? Lo que me importa es que haga la voluntad de Dios. Como el Señor Jesucristo cuando fue bautizado en el río Jordán, dice la palabra, que una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Esa es la opinión que todos nosotros debemos de buscar. ¿Qué piensa Dios de mí? No lo que piensan los demás, en bien o en mal. Lo que importa es morir a nuestros propios deseos, nuestros propios planes, a nuestra propia manera de actuar. Cuando alguien está en un liderazgo, tiene que decidir morir a esto, a la voluntad personal. Si no, es mejor no meternos en el área del servicio, porque entonces no tendremos la capacidad de morir por causa de Cristo. Por eso Pablo dice, y de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Pablo sabía que eran sus últimos días sobre la faz de esta tierra, pero él lo hacía y lo decía de tal manera que él estaba expresando una pasión grande que tenía en su corazón. Él quería cumplir con la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que todos procedan al arrepentimiento. La voluntad de Dios es que es la salvación. La voluntad de Dios es que nosotros, como hijos del Señor, podamos involucrarnos en la tarea de Dios mismo, en rescatar a la humanidad a través del mensaje de la palabra del Señor. Por eso que la persona que tiene esta voluntad de Dios en su vida lo lleva a vencer cualquier clase de obstáculos, pero también le inspira a terminar su carrera ministerial con gozo. Probablemente algunos han pasado dificultades a lo largo de este año, momentos en los cuales usted dice, bueno, yo he estado sirviendo, pero veo estos problemas que me están impidiendo seguir. Mas quiero decirle, hermano, siga sirviendo al Señor.
no deje el arado, mantenga sus manos sobre las manceras del arado, siga adelante con la ayuda del Señor, porque cuando se decide hacer la voluntad de Dios, nacerá una inspiración espiritual que le va a ayudar a terminar, pero su carrera con gozo, como lo dice Pablo en los versículos que hemos leído. Por eso una persona de esta naturaleza invierte su vida al servicio de Dios hasta la muerte. Y además de eso, le produce paz, descanso emocional, por cuanto no rehuyó de predicar el evangelio a toda persona. Por eso Pablo dice en el versículo 26, por tanto, yo os protesto el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Un hombre que no tenía ningún remordimiento, su conciencia no le acusaba que no había hecho lo que tenía que haber hecho. Ahora este hombre dice, yo les he predicado una y otra vez a todo hombre, a toda persona. Por eso cuando se decide hacer la voluntad de Dios, hay una paz interior tan grande que nadie se lo va a poder quitar. No existe sentimiento de culpabilidad por cuanto la voluntad de Dios lo inspiró, no solamente en cuanto a la cantidad de trabajo, sino a la calidad del mismo. Por eso el versículo 7 dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. En el versículo 26, él habla y dice, yo estoy limpio de la sangre de todos, o sea, cantidad. Pero en el versículo 27 les habla del consejo, de todo el consejo de Dios. Por eso, hermanos, cuando alguien está apasionado por la voluntad de Dios, se convertirá en una de las personas más valientes que pueda existir. Hermanos, nos conviene darle muerte a nuestros proyectos, a nuestra visión. ¿Qué es lo que queremos ser en esta vida? Es mejor aceptar la voluntad de Dios que dice claramente, los pensamientos que tengo acerca de vosotros son pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios es bueno. En segundo lugar, el segundo consejo que Pablo le da a una generación de líderes, y le dice claramente a través de su vida y sus palabras, que hay que decidir hacer la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. El segundo consejo es ser atalayas por el peligro del robo de la fe. Hay tantas personas que se han dedicado al robo, al asalto, sobre todo muchas veces en muchas películas de aquellos ladrones de bancos, ladrones de joyas y todo lo demás. Pero ¿sabe qué? El más grande de todos los ladrones se llama Satanás. Jesús dijo acerca de él, el ladrón, refiriéndose a Satanás, ha venido para matar, hurtar y destruir. ¿Qué es lo que quiere robar Satanás? ¿Qué es lo más valioso que usted y yo tenemos? No son las propiedades, no son las cosas, no son los zapatos, hermanos. Lo más valioso que usted y yo tenemos es la fe en Jesús. Ese es un tesoro maravilloso. Eso es lo que Satanás anda buscando. ¿Por qué? Porque si él se roba la fe, se roba el alma de la persona y se la lleva directamente al infierno. El Señor Jesucristo habló en una parábola del sembrador, que aquella semilla que cayó junto al camino, vinieron las aves de los cielos, dice, y la comieron. Y Jesús da la interpretación más adelante y dice, esas aves, dice, es Satanás que roba lo que fue sembrado. Esa es una de las cosas que nosotros debemos de tener muchísimo cuidado. Y por eso Pablo se dirige a esta congregación de líderes en el versículo 28 y le dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que blasfemen, que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. El segundo consejo es al liderazgo, y no solamente fue para ellos, es para usted y para mí. Quiero decirles, hermanos, que a nivel del equipo pastoral, los vemos a todos ustedes como líderes, como discípulos, como hombres y mujeres que van a ser canales de bendición. Por lo tanto, tenemos que ser atalayas, no solamente aceptar la voluntad de Dios como lo máximo de nuestra vida,
sino ser atalayas, porque Satanás anda robando la fe. En primer lugar, robándose la fe del líder. Por eso Pablo le dice aquí, velad por vosotros mismos primero. Alguien podría decir, pues la verdad que Satanás no está robando mi fe. Veamos algunos líderes en la palabra de Dios. En el caso de Job, en un momento dado perdió toda su economía. Al perder sus haciendas, a perder su ganado, a perder el trigo, la cebada y todos los cultivos que él tenía, en un solo día perdió todo. Pero no solamente eso, días después, los 10 hijos que tenía se murieron cuando se desplomó un edificio. Ahí murieron todos. Piense por un momento lo que significaría enterrar a todos los hijos. Un ataque a la fe. Este era un hombre de fe, fiel a Dios en la fe. Posteriormente a eso, Satanás le pone una sarna maligna, es decir, que no había retroceso. Una sarna con la cual era un ardor y una picazón durante toda la noche y todo el día. Dice la Biblia que se sentaba sobre ceniza para encontrar un alivio. Me imagino que le recomendaban todos los medicamentos que hoy en día también algunos recomiendan, porque todos de repente somos médicos y recomendamos una y otra cosa. Pero él se rascaba y no encontraba alivio. Por supuesto, todo esto le trajo una serie de complicaciones a nivel personal, laboral, a nivel aún también de la esposa, a nivel de matrimonio. Entonces, cuando esta mujer ve a ese hombre en tal calamidad, viene Satanás instrumentalizándola a ella para robarle la fe todavía y le dice, mira cómo Dios te tiene. Una de las cosas que Satanás siempre va a buscar es que nos pongamos en contra de Dios. Eso es la misma tentación que Satanás le lanzó a Cristo en el desierto. Con que Dios os ha dicho, la tentación allá en el jardín del Edén, la tentación sobre la persona del Señor Jesucristo, dice, a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Entonces, como diciéndole, mira, Dios no te está cuidando, no te está ayudando. Maldice a Dios, le dice esta mujer. Maldice a Dios y muérete. Sin embargo, este hombre no permitió que la fe se la robara a Satanás. Y dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito para siempre. El hecho de ser un líder no significa ser inmune a los problemas. El hecho de que alguien esté sirviendo en el camino del Señor no significa que Dios lo va a tener en una burbuja y que todo le va a ir bien. El ser un líder significa ser un soldado del Señor Jesucristo. Por eso Pablo le dice a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y una de las cosas que Satanás va a querer en todo liderazgo, sea papá como líder, sea alguien en su empresa, en la iglesia, o donde sea, va a tratar de robar esa fe. El apóstol Pablo, otro caso, donde Satanás quiso robarle la fe. Aquella fe preciosa y bendita que el Señor puso en su corazón y que lo marcó para siempre. Satanás lanza una cantidad de problemas. Él es una defensa que hace en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 23, en la segunda parte dice, mas yo, en trabajos más abundante, o sea, había mucho trabajo, exceso de trabajo en la vida de Pablo, en azotes sin número, oiga, azotes sin número. ¿Cuántas veces lo azotaron? ¿Por qué? Por predicar la palabra. Estamos hablando de actos de injusticia. Dice, en cárceles, de igual manera, en muchas oportunidades. Pablo estuvo en la cárcel, en algunos casos estuvo hasta 2 años prisionero, en peligros de muerte muchas veces. O sea que este hombre era amenazado continuamente. Satanás lo tenía en la mira a través de las personas. Muchos asedios vinieron sobre, muchas trampas le tendieron. Dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 39 por 5, multiplíquelo y sabe usted cuántos son. Oiga, recibir azotes de quién? De sus conciudadanos. Probablemente usted está recibiendo azotes de sus conciudadanos, sus amigos, de personas muy cercanas a usted. Entonces recibe azotes y dice, pero ¿por qué de todo esto?
¿Qué es lo que está pasando? Aún puede recibir esos azotes con vara de personas que viven muy cerca a su persona. En el trabajo, en la familia, y usted dice, esto no lo puedo ni siquiera creer. Entonces, ¿qué es lo que quiere Satanás? Robarle la fe. Robarle la fe en el Señor Jesucristo. Más dice la palabra aquí, dice, y 3 veces he sido azotado, dice, con vara. Una vez, dice, apedreado. Aparte de ser azotado con látigo, ahora con vara. Ahora después de eso dice, una vez apedreado. Eso sucedió en Listra. Lo sacaron prácticamente casi muerto. La gente pensó que estaba muerto y lo sacaron arrastrado de la ciudad. Se puede imaginar un hombre que ha sido lapidado, pero no murió. Y lo dejaron tirado, inconsciente. Pero luego este hombre se levanta para seguir predicando. 3 veces he padecido naufragio. Hermanos, por andar predicando la palabra. Pablo no andaba en vicio, Pablo no andaba haciendo cosas malas. Pero aquí dice que 3 veces padeció naufragio. Otras palabras, que 3 veces los barcos en el cual él iba se hicieron pedazos. Por algo razón. Aunque la Biblia nos menciona uno de ellos especialmente cuando iba camino a Roma. Pero además de eso dice, una noche y un día estando como náufrago en alta mar. Yo no sé si alguien ha quedado abandonado en el mar un día y una noche. ¿Qué significa eso? Ayuno forzado, vigilia forzada, porque si el que se duerme, se muere. Ahora, ahí está Pablo, Satanás queriéndole robar la fe. Me imagino que Satanás le decía, mira, ¿y dónde está Jesús? ¿Y por qué no te rescata? Pero él seguía adelante. ¿Por qué? Porque él sabía en quién había creído. Entonces, cuando uno aprende a caminar por fe, entonces estos problemas se convierten prácticamente en gradas para nuestro crecimiento espiritual. Y dice, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y en fatiga y en muchos desvelos, en hambre y en sed y en muchos ayunos y fríos y en desnudez. Oiga, Pablo estaba entrenado, momentos que tenía ropa y no tenía ropa, había momentos que comía y otras veces que no comía, y por eso había ayunos forzados en la vida de él, en peligro entre falsos hermanos, traidores que estaban ahí. Vemos aquí también, hermanos, que padecía sed, había momentos cuando no tenía el alimento, había frío y no tenía con qué cubrirse. Además de esto dice, lo que sobre mí se agolpa cada día, las preocupaciones por toda la iglesia. El diablo quiere robarnos la fe, pero usted y yo no tenemos que dejar que él la robe. Jesús por eso le dijo a Pedro, y he rogado por ti para que tu fe no falte. Quiero decirle, amada iglesia, que Jesús está intercediendo para que su fe y mi fe no falte en el día que la vamos a necesitar en mayor dimensión. Es por eso que nosotros debemos de aprender, hermanos, a abrazar, hermanos, la palabra de Dios con todo nuestro corazón y creer sobre los problemas, sobre las crisis, mirar más allá de las nubes grises y oscuras del cielo, y podamos nosotros siempre creerle a Cristo, a su palabra, en medio de todo. Entonces vemos aquí que como atalayas, lo que manda aquí el apóstol Pablo a ese liderazgo es el cuidado espiritual de sus propias personas. Hermanos, líderes, todos los hombres y mujeres de Dios, siervos y siervas del Dios Altísimo, por favor tengan cuidado, vean si están creciendo o no están creciendo en la fe. Si Satanás ha empezado a robar la fe y está poniendo en contra de su condición, de su visión, en contra de Dios, hermanos, tenemos que tener cuidado de esto, porque Satanás va a querer robarle la fe. Él no le importa otras cosas y va a ocupar gente que le haga daño, va a ocupar crisis de alguna naturaleza para que nosotros abandonemos la fe. Pero por eso Pablo dice, velad por vosotros mismos, pero también le dice, también por la iglesia que Dios os ha puesto por obispos, es decir, por líderes, pastores sobre el rebaño. Satanás quiere robar la fe de la iglesia. Así como David cuidaba a las ovejas,
así también nosotros debemos de cuidar a los hermanos. En una oportunidad Dios le dijo a Caín: Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué dijo él? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Pues sí, hermanos, nosotros somos guarda de los demás. Cada uno debemos de formar parte de este equipo, de cuidar la fe de otros. Satanás está atacando y va a atacar con mayor fuerza. Pero nosotros tenemos que ayudar a estos hermanos a que su fe no sea robada. Van a venir ataques externos. Por eso dice en el versículo 28, por tanto, mirad por vosotros mismos y por el rebaño. ¿Cuál es el rebaño? Puede ser para usted un aula de clase, los alumnos. El rebaño puede ser un grupo familiar. El rebaño puede ser un ministerio. El rebaño es la iglesia. El rebaño es la familia. Entonces dice: mirad por vosotros mismos y por el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Hermanos, cuántas decepciones han ocurrido en el seno de la familia, y Satanás se aprovecha de eso para robarle la fe a los hijos, a los padres, a las madres, a las otras personas, para poderlos sacar del redil del Señor. Más es aquí donde nosotros como líderes lo que tenemos que hacer es ir en rescate, en ayuda, para que la fe no le falte, para que la fe pueda estar ahí. Necesitamos atender ese pequeño rebaño de esos ataques. Y oiga lo que dice en el versículo 28: por tanto, mirad por vosotros mismos y el rebaño que Dios os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Aquí habla de ataques externos, por personas que destruirán la fe de algunos hermanos por medio de la imitación del evangelio. Parecen ovejas, pero no. Son agentes infiltrados del infierno. Por eso que se dan de repente algunas crisis dentro de la iglesia. Hay gente, hermanos, que tiene olor a oveja, o parece oveja, pero tiene olor a lobo. Y esas personas, hermanos, a lo largo de los siglos de la iglesia, siempre se han infiltrado para poder dañar a la iglesia. Pero oiga bien esto, estamos hablando entonces de personas que no tienen interés por el rebaño, lo van a destruir. A ellos no les importan las almas, no les importan las personas, lo que les importa son sus intereses mezquinos. Entonces, esa clase de personas tenemos nosotros como líderes que estar como atalayas y poder advertir a cualquier otra persona y poderle decir que esa enseñanza, esa doctrina, que lo que están recibiendo no es de Dios, porque la intención es destruir, porque esa es la misión de Satanás. Pero por el otro lado, no solamente hay ataques externos hacia la iglesia, pero también vemos ataques que nacen dentro del seno de la iglesia, como una célula cancerosa. Dice en el versículo 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas, oiga esto, perversas, para arrastrar tras sí a los discípulos. Arrastrar tras sí significa es hacerlos adeptos a su liderazgo a través de pervertir, es decir, de manipular, de distorsionar la doctrina para que le sigan. Eso, hermanos, debemos nosotros tener cuidado. Pero son personas que han estado con nosotros y van a estar con nosotros. Pero debemos tener cuidado porque son personas que van a ocupar la palabra, pero la van a distorsionar de una manera que la gente no pueda percibir el engaño, para arrastrar, dice, tras sí a quienes, a los discípulos, a gente que ya estaba entrenada. Estamos hablando del surgimiento de falsas doctrinas dentro de los mismos siervos de la iglesia del Señor. Entonces, por eso Pablo exhorta a que se tomen por lo menos 2 medidas prudentes en el versículo 31. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Lo primero que vemos aquí, dice velad, eso significa estar alertas sobre cualquier confusión ministerial, confusión doctrinal. Si la gente de alguna manera tiene alguna confusión por la falsa doctrina, por la distorsión de una doctrina y a un sincretista, hermanos, hoy toda la gente quiere quedar bien con todos. La democracia, quiero decirles, hermanos,
no es la voz de Dios. Vox populi, vox Dei, no es cierto. La voz de Dios está en Jesucristo nuestro Señor. La voz de Dios está en su palabra. Y por quedar bien con las demás personas, no podemos, hermanos, complacerlos para no ofenderlos. Es que no es una ofensa decirles que Jesucristo es el único camino. Eso no es una ofensa, eso es un bienestar, es un bien que se le está haciendo a las personas. Pero hoy en día, porque queremos quedar bien con todos, queremos decirles, no te preocupes, cualquier religión que tú practiques, como todas creen en Dios, todos vamos a llegar al mismo destino. Mas eso no es cierto, porque el Señor Jesucristo dijo, ancho es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que transitan por ella. ¿Y quiénes son los que transitan ahí? Es aquellos que creen que hay muchos caminos. Más angosto es el camino que lleva a la vida eterna. Ese camino angosto sí tiene un solo nombre, y es nuestro Señor Jesús, que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso que cuando existen algunas enseñanzas donde existe un sincretismo, y ahora que hay un esfuerzo global por el ecumenismo para poder hacer una ensalada, fundir todas las doctrinas en una sola, supuestamente para que no hayan problemas sociales, lo que está haciendo es sencillamente apartar del oído la verdad. Hermano, la verdad es Cristo. La Biblia dice, compra la verdad y no la vendas. Pero muchos hombres y mujeres dentro de las mismas iglesias van a empezar a decir cosas, hermanos, que van a dañar y van a arrastrar a personas para su propio molino, para su propio liderazgo, para que sigan el camino equivocado, y eso no debemos de permitirlo. Por eso Pablo les exhorta a los líderes, estén atentos. Estén atentos, ustedes son atalayas. Cuando usted vea eso en su hogar, cuando vea eso en su grupo familiar, cuando vea eso en un aula de clase, donde quiera, en su lugar de trabajo, usted como atalaya, tenemos que discernir a través de la palabra y el Espíritu Santo lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y lo que no es de Dios hay que desecharlo y hay que decirlo. Hay que decirlo, hay que predicar la verdad. Y toda imitación tiene que salir. Por eso cuando Pablo se está despidiendo de este liderazgo, les exhorta que sean atalayas por el peligro contra ellos mismos y con el peligro contra la misma iglesia, que Satanás quiere robarles la fe, y se la va a robar en algunos casos por oyendo doctrinas de demonios. Algunas de las personas que me escuchan en esta hora, ya Satanás le ha estado hablando, diciéndole, mira cómo Dios te tiene. Tú estás sirviendo, pero no has podido lograr los sueños de tu corazón. Y usted dígale al diablo, es que yo no estoy aquí por mis sueños, estoy aquí por los sueños de Cristo. Eso es lo que me importa, el sueño de Cristo. Y el sueño de Cristo es mi sueño. El tercer consejo que el apóstol Pablo le da a este grupo de líderes, de siervos de Dios, es en cuanto a ser honestos en el manejo económico. En el versículo 33 dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Y en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe de ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Judas tenía un potencial enorme, habiendo sido un alumno de Jesús. Judas tuvo la enorme oportunidad de haber oído de primera mano a Jesús, ser enseñado, ser discipulado por él. En una oportunidad Jesús envía a los apóstoles de 2 en 2 y regresan maravillados porque los demonios se sujetaban, predicando el evangelio, echando fuera toda clase de enfermedad. Judas predicó la palabra. Judas, en el nombre de Jesús, sanó a muchos enfermos. Judas, en el nombre de Jesús, echó fuera demonios. Sin embargo, ¿por qué fracasó en su liderazgo? Porque su corazón había abrazado el amor al dinero.
Y Pablo le dice aquí a estos líderes: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. ¿Cuál es el gran problema? Que muchos quieren ser ricos y famosos, que supuestamente la felicidad la van a recibir cuando tengan 5 vehículos de las mejores marcas, cuando tengan la mejor casa, el mejor esposo o la esposa, que anden viajando por todo el mundo. Eso no es felicidad. El diablo los ha engañado y han codiciado, y ese fue el problema de Judas. El problema fue que él codició, es decir, que él abrazó la idea en su alma. Y tenga cuidado con esto, hermanos. El éxito económico, el éxito financiero, no es realmente el verdadero éxito, aunque es parte de las bendiciones de Dios. El verdadero éxito es terminar nuestra carrera con gozo y el ministerio que recibimos del Señor. Es por eso, hermanos, que debemos de cuidar de no abrazar la codicia, la avaricia en ningún momento, es decir, el amor al materialismo. Estas cosas son las que han dañado en el liderazgo, y le dice: cuídense por favor de esto. Yo les estoy predicando a través de mi ejemplo. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. En otras palabras, Pablo nunca le dio lugar en su corazón a poder envidiar o codiciar lo que otra persona tenía. Si usted mira a otra persona que tiene una mejor posición socioeconómica, dele gracias a Dios, nunca envidie a nadie. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado a usted, me ha dado a mí lo necesario para vivir. Y de todas maneras, aquí en esta tierra todo es temporal, y un día estaremos en las calles de oro, dice la palabra. Hermano, ¿por qué tenemos que envidiar? No. Dele gracias a Dios por los éxitos de otras personas. Dele gracias a Dios por las bendiciones que Dios le ha dado a usted. Pero no hay que codiciar, porque ahí está la clave. Y el dinero que amó tanto Judas, luego lo vomitó cuando tiró las monedas, porque le quemaba en su alma. Quiero decirle esto: en el nombre de Jesús, no permita que el dinero que el diablo le dé, luego usted lo vomite. Pero la honestidad se logra, en primer lugar, por no darle lugar al amor al dinero, es decir, la codicia. Segundo, la honestidad se fomenta por medio del trabajo arduo. Estas manos, dice Pablo, me han servido. Estas manos me han servido. ¿Para qué Dios ha dado la inteligencia? Para que podamos trabajar. ¿Para qué Dios nos ha dado capacidad? ¿Por qué Dios nos ha dado las manos y los pies? Para eso. Hermanos, debemos nosotros ganarnos el pan a través del sudor de nuestra frente. No robando, no estafando. Aunque vengan tentaciones para que usted pueda evadir impuestos, para que pueda robar y estafar y engañar. ¿Cuántas personas hoy en día, siendo líderes potenciales, de repente reciben un contrato? Pero ese contrato, ¿cómo lo obtuvo? Dando cierto dinero para que su propuesta sea aceptada y las demás sean desechadas. Eso no es correcto. Esas cosas, hermano, el soborno, el comprar voluntades, es algo que Dios aborrece. Hermano, lo más importante es su liderazgo en el nombre del Señor Jesucristo. Porque usted va a cambiar en el nombre de Jesús, hermano, la condición de este país por el poder que Dios se va a manifestar en su alma, en su espíritu, y por la palabra que va a salir de su boca como fuego para que consuma aquellos corazones que necesitan venir a los pies de Cristo. Porque el día de nuestra muerte no nos vamos a llevar absolutamente nada. Lo único que vamos a sacar es nuestro espíritu, nuestra alma, y las obras con ellos siguen, dice la palabra. Por eso, hermanos, no codiciemos, trabajemos. No acepte dinero fácil. El dinero fácil es una maldición. En tercer lugar, para poder tener un buen manejo económico honesto, hay que ser generosos. Dice Pablo, estas manos me han servido. Dice, ¿pero con qué propósito? Para ayudar a los necesitados. O sea, Pablo, de su esfuerzo, él ahora daba. Si nosotros no damos, oiga esto, nos estamos desprotegiendo, y eso no debe de ser. La persona que deja de ser generoso es que ya existe un síntoma que comenzará a crecer, y es que está amando el dinero. En otras palabras, está en el camino del mismo Judas. La persona que no es generosa es porque la avaricia lo está atrapando. Entonces, por lo menos quiero mostrarles dos medidas.
cuando no amamos a nuestro prójimo dándole lo que necesita, y la otra es cuando no damos los diezmos y las ofrendas. Si alguien, oiga esto, no da los diezmos, Malaquías 3:10 dice: ¿robará el hombre a Dios? Y vosotros me habéis preguntado, la nación toda, ¿en qué te hemos robado? Y Dios dice: en vuestros diezmos y ofrendas. Si una persona le roba a Dios, nos puede robar a todos nosotros. ¿Dónde está la honestidad en el manejo financiero? No se puede confiar. Si alguien no puede respetar a Dios en eso, ¿cómo va a respetar a un compañero, a un socio? ¿Cómo va a prevenirse no caer en ese pecado que cayó Judas? Por eso la honestidad es importante, pero tiene que ser cultivada a través de la generosidad. Cuando usted ya no ha podido dar lo que debe de dar a su familia, no da a sus compañeros, no ayuda a una persona necesitada, cuando usted ya no da los diezmos, las ofrendas, y algunos se excusan en cosas que no tienen, hermano, ningún apoyo bíblico, que eso era para el Antiguo Testamento, que eso era para ahora. Mire, lo que le está pasando a usted es que un espíritu de avaricia lo ha dominado, y el mismo espíritu que dominó a Judas. Por eso hay personas que actúan de esta manera. Hermano, los líderes ahora van a ser claves, hombres y mujeres que se levanten con el poder del Señor. Dice Isaías en el capítulo 32, versículo 7: las armas del tramposo son malas. Cuando alguien roba es un tramposo. Dice trama intrigas, o sea que cuando alguien no le da a Dios lo que es de Dios, tarde o temprano será un planificador de intrigas inicuas, para enredar a los simples con palabras mentirosas, para engañar, como decimos aquí en El Salvador, para engatusar a los demás, para hablar en juicio contra el pobre, para ir en contra de las personas que son inocentes. Hermano, por lo tanto, nosotros debemos de procurar decirle: Señor, ayúdame a ser honesto con las cosas que tú me has dado. La honestidad en el manejo financiero, eso va a garantizar también el liderazgo permanente. Amada iglesia del Señor, Dios anda buscando siervos y siervas, líderes. Pero es necesario que entendamos que la voluntad de Dios es lo primero. Si yo no acepto la voluntad de Dios sobre mi voluntad, estoy descalificado. En segundo lugar, tengo que ser un atalaya para que Satanás no robe mi fe, ni tampoco la fe de los demás. Y en tercer lugar, tengo que ser honesto en el manejo económico, para que Satanás no vuelva a ser de las suyas como lo hizo con Judas. Si alguien en esta hora está dispuesto a decirle: Señor, tú me has salvado, estoy en un liderazgo, estoy sirviendo en alguna área, pero Dios le ha hablado a través de esta palabra, y le podemos decir: Señor, yo quiero que estas tres cosas, estos tres consejos sean parte de mi vida, Señor, y me consagro a ti, acepto tu voluntad, acepto cuidar mi fe y el cuidar la fe de otros, pero también acepto el buen manejo económico. No le daré lugar a la codicia, a la envidia. Voy a trabajar con el sudor de mi frente y voy a ser generoso. Hermano, esas son algunas de los elementos importantes de un líder que Dios va a usar en los últimos días. Si hay alguien aquí que está dispuesto a decirles: sí, Señor, yo quiero ser ese líder, y tenemos que rectificar, póngase en pie ahí donde está y vamos a orar. Dice la Escritura que cuando Pablo dijo estas palabras, dice: cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas. Oiga, cuando Pablo termina su discurso a los líderes, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Tremendo. Como diciéndole: a ti te doy la gloria, me someto a tu voluntad, te adoro a ti, y tú eres todo para mí.
qué mejor conclusión que la que hizo Pablo. ¿Por qué no concluimos nuestra vida de esa forma? Rindiéndonos a Él. Padre, venimos delante de ti en esta hora. Te agradezco, Señor, que nos has dado la oportunidad en tu tiempo de poder hacer lo que tú quieres. Y quisiéramos hacer realmente lo que tú quieres, Señor. Nos falta mucho, pero en este día te pedimos perdón por hacer nuestra voluntad y no la tuya. Y tu voluntad es que todos sean salvos. Esa voluntad es un fuego, esa voluntad es una pasión, esa voluntad es el apresto del evangelio de la paz, es el calzado de la armadura, Señor. Pero también queremos tener cuidado de nuestra fe y de la fe de otros, que el diablo no se la pueda robar. Señor, ayúdanos, aumentanos la fe, vivifícanos, Padre, ayúdanos a poder advertir como atalayas. No queremos, Señor, callar para no ser cómplices con el engaño. Por lo tanto, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te pedimos que nos ayudes a ser atalayas, a advertir las cosas que pueden venir si abrazan un camino equivocado. Señor, guárdanos de ser esos hombres que van a destruir el rebaño a través de malas enseñanzas. Señor, en este día te pedimos que nos ayudes también a ser honestos en el manejo financiero. Por lo tanto, diga conmigo esta oración de fe: Señor Jesús, en tu nombre renuncio a la codicia de las cosas materiales. Todo materialismo lo saco de mi corazón. No quiero perder la oportunidad de ser un siervo en tus manos, un líder en tus manos. Te pido que me perdones. Ahora, Señor, te pongo a ti en primer lugar de mi corazón. Gracias, Señor. Gracias. Padre, bendice este grupo, bendice a toda tu iglesia en todo lugar, en todas las naciones. Señor, que tu palabra pueda traer, Señor, fortaleza y vida. Glorifícate como nunca antes, Señor, en el alma de cada uno. Trae nuevas fuerzas al cansado. Señor, levanta ahora, Señor, ese potencial, ese liderazgo que ha estado escondido como un talento sepultado. Pero ahora, Señor, que brote, que brote. Hoy necesitamos más hombres y mujeres. Hombres y mujeres que sean apasionados por tu voluntad. Hombres y mujeres, Señor, que están como atalayas. Hombres y mujeres que sean honestos en el manejo económico. Por lo cual, Señor, en este día, santifica la iglesia, purifica, Señor, de toda mala práctica en el área financiera y cualquier otra cosa. Santifícanos, manda ese fuego purificador, pon esa brasa, Señor, ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Que tu Espíritu Santo sople, Señor, sobre la mente, el corazón de cada uno. En el nombre de Jesús, Señor, yo llamo, Padre, a esa generación de líderes, a esa generación de hombres y mujeres, Señor, que están escondidos ahora como Gedeón, mas ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, sean desatados para que ellos caminen, Padre, por el poder de tu palabra. Que aprendamos a caminar por fe, que te amemos a ti con todo el corazón, que podamos buscar, Señor, el beneficio de los demás antes que el nuestro, que podamos, Señor, amarte a ti más que las cosas materiales. Espíritu Santo, trae ahora vida, vida, vida a la iglesia. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor. En el nombre precioso de Cristo lo pedimos todo. Amén, Señor, y amén. Que Dios me los bendiga, hermanos.